Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte, un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es el final de Cromwell. Nos habíamos quedado en uno de los últimos podcasts delante del río Támesis. El río Támesis que está cargado de tanta historia, de tanto recuerdo y de tanto memorándum de lo que es la historia del Reino Unido, la historia de Gran Bretaña, la historia de Inglaterra, voy a ir concretando, y la historia de Londres. O sea, por ese orden es importante para la historia. Un río que contemplaría muchas veces Cromwell cuando estaba gobernando y cuando estaba llevando adelante los designios de lo que era su país en aquel entonces. Ya os he dicho que es un río que no tiene la espectacularidad ni del Rin, ni del Danubio, ni de nuestros ríos europeos, ni del Nilo, ni del Ganges, ni del Amazonas, ni del Orinoco. Estamos hablando de un río pequeño que estás viendo perfectamente la orilla de una a la otra parte. Pero sin embargo es el río más importante y más caudaloso de Inglaterra, el cual llega a desembocar en lo que es el Mar del Norte y conecta el mar con la ciudad de Londres. El Reino Unido es un territorio comprendido en la actualidad, porque no sabemos luego lo que harán las diversas regiones. Por ejemplo, Escocia ahora está con sus dudas de si continuar en este Reino Unido o no, pero ahora es el territorio compartido entre Escocia, Gales e Inglaterra. Y esta última tiene como capital Londres. Y es en esta ciudad donde se encuentra la ubicación geopolítica, pues es también de alguna manera la ciudad importante más cercana al continente europeo. Cuando os estoy hablando estamos en pleno Brexit, ellos ya no forman parte de Europa, y es donde el río Támesis ya cobra el sentido amplio y poderoso de la palabra como río de tráfico fluvial. La longitud no es muy grande, es un río que tiene 340 kilómetros, estamos comparando con los grandes ríos. En lo nuestro es como el río, creo que es como el río Segura, una distancia de esas que no es relevante, pero para ellos sí, y es muy bonito. El río Támesis se origina en la confluencia de cuatro ríos: el río Churn, el río Colne, el río Isis, también conocido como Windhoek, y el río Leach. En una de sus variantes, la más ubicada al oriente y al sur, en Catchtor Hills, sus fuentes se encuentran ubicadas y se van remansando hasta aportar infinidad de arroyos y de pequeños ríos, y ya termina en Londres, donde ya sigue en un recorrido sin excesivas aportaciones hasta que desemboca, como os he dicho, el mar del Norte. Fue indudablemente el medio de transporte de comunicación más importante que hubo en los siglos XVI y XVII, y era el elemento donde llegaba prácticamente toda la riqueza del otro lado del mar y de todas las colonias, colonias inglesas, todas las que formarían luego los Estados Unidos de América, y donde
donde llegarían también todo lo que son las especias de las colonias de la zona del Caribe, de la zona africana, sudafricana, de tantos y tantos de la India, de tantos y tantos enclaves, con lo que se fue haciendo el imperio británico. Es un río que en la actualidad, como se ha cuidado mucho el tema de la contaminación, hay infinidad de elementos registrados, tanto de pájaros como de nutrias, como distintos peces, tanto marinos como aves acuáticas, que se introducen dentro de lo que es su curso y que viven en sus orillas. El río yo no lo he conocido contaminado, pero hace 40, 50, 60 años sí que tenía una contaminación alta, al ser muy industriosa toda la zona alrededor de Londres, pero hoy en día están procurando recuperarlo enteramente. Y incluso tiene sus fiestas. Yo tuve la suerte de ver una especie de regata que hacen subiendo el Támesis río arriba, infinidad de remeros que van cantando, que van con música. Y luego también hay una ceremonia que es cuando se recuentan los cisnes y se van recogiendo los veterinarios y los especialistas, los censan, les ponen el gancho, y el gancho me refiero al numerito en la pata. Y eso es como son muy tradicionales, es una de las realidades que más les gustan. Los ingleses siempre viven mucho de lo que son los elementos tradicionales que les recuerdan todas este tipo de cosas. También hay focas, yo no las he visto, e incluso han sido vistas marsopas y delfines, incluso hay viejas fotos en las cuales todavía llegaban a entrar hasta ballenas en lo que era el río Támesis. Lo que servía de comunicación también sirvió durante muchos años de problema, porque solo se podía cruzar o en barca o por los puentes, hasta que se empezaron a construir los túneles por debajo del río Támesis para comunicar lo que es la zona norte, por decirlo de alguna manera, de la zona sur. Ahora está lleno de túneles para los trenes, para el metro. Pero claro, en el año 1840, entre 1800 y 1840, la construcción de túneles y que no se vinieran abajo, porque a algunos se les hundió y se les llenó todo de agua, era una cosa muy, muy complicada, porque había que hacer ese blindaje, que ahora no suena tan fácil cuando se inyecta el hormigón con hidrógeno, que se sella y se hacen una serie de cosas, pero entonces no había nada de esto, había que ir haciendo los tramos, ir sellando, ir sacando todo y cruzar los dedos o rezar lo que se supiera para evitar todo lo que podía ser un desastre. Luego también hay 14 puentes sobre el río Támesis que están cruzando el río, y que son ahora uno de los reclamos turísticos, que es el hacer el recorrido de la mayoría de los puentes. Están Battersea Bridge, Albert Bridge, Waterloo Bridge, Blackfriars Rail Bridge, que es el del ferrocarril, pero también se puede cruzar a pie, el Millennium Bridge, que es el que se hizo con las Olimpiadas, que es de cristal, el Southwark Bridge, que va a la catedral de Southwark, y os he hablado de ella, es uno de mis enclaves favoritos, el London Bridge, el Dover Bridge, el Chelsea Bridge, el Grosvenor Rail Bridge, el Vauxhall Bridge, este es uno del edificio Vauxhall, es otro puente, el Lambeth Bridge, el Westminster
Bright y el Charing Cross Rail Bright. Y la famosa regata de Oxford y Cambridge, que es esta que se celebra a remo entre las universidades, se lleva a cabo también en este río en la época de primavera de cada año. La regata del Támesis es una regata de remo de 8 hombres más el timonel. Entonces es siempre una de esas competiciones de gala de quién es más poderoso, y ya viene desde el año 1829, y eso sí que levanta verdadera pasión en Inglaterra, y no solo en Inglaterra, porque también es algo que muchos países de la Commonwealth les sirve para apostar. El inglés, no sé por qué, su nombre es una sociedad la cual hace muchas apuestas de este tipo de cosas. Me parece que es una cosa nuestra, pero son verdaderos apostadores. Y luego también hay otro tipo de remo que tienen menos remeros. Hay unas embarcaciones que son de 5, que son de 4, y ya os digo, en el primer sábado, no sé si es el primer sábado o primer domingo, se produce una gran regata, pero no es una regata de competición, sino que es una regata de exhibición, puesto que hay muchos clubs de remo y hay mucha gente que con esta afición del club de remo se junta para hacer esta regata. También, claro, entender lo del club de remo, pero la gente ya tiene tiempo para ponerse allí a remar por el río. En parte sí, porque los ingleses luego también son hábiles en la distribución de su tiempo. Pero también hay una especie como de cuestión social, porque los clubes de remos tienen siempre un enclave que da al río Támesis con un club social, con su restaurante, con su sitio donde poder, un poco también de lucimiento personal. No solo están asociadas a lo que son el remo, a lo que son las universidades de Oxford y Cambridge, sino que también existe una presencia de lo que son los clubes sociales, los clubes de remos, que dentro de la ciudad de Londres se asoman a el río Támesis, el río principal del Reino Unido. Y vamos a volvernos a nuestro Cromwell, que nos está dando tantos momentos. El clérigo independiente, como os decía en el último capítulo, John Owen, guió el asentamiento religioso bajo Cromwell. Sostuvo que la reforma de Inglaterra será más gloriosa que la de cualquier nación, y que el poder de Inglaterra bajo las decisiones que había tomado Cromwell y la Iglesia iban a acompañarla durante infinidad e incontables años. Este fue también la época del asentamiento desde el libro de la oración común, como vimos, de un modelo de libertad o de principios que curiosamente nos aportan detalles muy curiosos dentro de lo que es la historia eclesiológica de Inglaterra, como la historia política y la historia de gestión, vamos a decirlo así, de fusión entre lo que era la política y la religión de aquellos años. En el año 1649, los Diggers, que eran unos comunistas agrarios, plantearon nacionalizar y hacer tierras comunales, hacer una gran reforma agraria. Primero en St. George's Hills, cerca de Kingston, y más tarde en Cowan Manor, cerca de
cerca también de Kisno, para llevar a cabo una idea de reino milenario de Dios que se entendía como una comunidad no estructurada con una economía comunal. Ese mismo año ya tenemos que volver a un dato que ya conocimos. Los hombres de la quinta monarquía, esa sexta milenarista puritana extrema, presentaron su mensaje de no comprometerse con ninguna estructura política y plantearon una nueva sociedad compuesta por santos unidos en congregaciones asamblearias representativas, con un poder ascendente que llevara a todos los hombres bajo la realeza de Jesucristo. Siempre había como una especie de preocupación de que Dios rigiera o dirigiera lo que eran las cuestiones humanas y políticas de la época. Y estos esfuerzos, estos intentos, fueron efímeros. Un grupo más duradero fue el fundado por George Fox, que vivió entre 1624 y 1691, que creó la Sociedad de los Amigos o Cuáqueros, que empujó la posición puritana contra el papado a su conclusión lógica al rechazar lo que era la necesidad de los ministros, de sacramentos o de liturgia de la Iglesia. Y el puritanismo, que nunca había sido un movimiento monolítico, llegó de alguna manera a entender y a aceptar de un buen grado este género de faccionalismo, por decirlo de alguna manera. Los límites del espíritu puritano se mostraron claramente en la persecución que terminaron haciendo de los cuáqueros por carecer de estructura. Cuando la guerra civil volvió a estallar en el año 1648, los éxitos militares de Cromwell significaron que su influencia política había aumentado considerablemente. En diciembre de 1648 vio una división entre aquellos diputados que esperaban seguir apoyando al rey y aquellos, como Cromwell, que sentían que la única manera de detener las guerras civiles era, como pasó, el juicio y la ejecución de Carlos. De hecho, Cromwell fue el tercero, como vimos, de los 59 diputados en firmar la sentencia de muerte de Carlos. Después de la ejecución del rey en 1649, la mancomunidad de Inglaterra, la Commonwealth, fue introducida y liderada por un Consejo de Estado para reemplazar la monarquía. No se podía dar un golpe tan fuerte de una situación política y de una distribución de poder a otra. Y Cromwell lideró las campañas militares inglesas para establecer el control en Irlanda en 1649 y más tarde en Escocia en 1650. Esto dio lugar al final de la Guerra Civil con la victoria parlamentaria en la batalla de Rochester el 3 de septiembre de 1651 y la introducción de la mancomunidad de Inglaterra, Escocia e Irlanda de un modo, podríamos decirlo, que unido. Cromwell fue nombrado ya comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Parlamentarias a partir de 1650 y en diciembre de 1653, como vimos, Cromwell se convirtió en Lord Protector, un papel en el que permaneció hasta su muerte 5 años más tarde. Aunque más tarde rechazó la oferta del Parlamento a la corona, también como vimos, prefirió describirse a sí mismo como un agente o vigilante de la Commonwealth, de la mancomunidad, y el papel de Cromwell como primer Lord Protector era similar al de un monarca que involucraba la magistratura principal y la administración del gobierno. Sin embargo, el instrumento de constitución del gobierno decretó que debía recibir una votación mayoritaria del Consejo de Estado si quería convocar o disolver el Parlamento, estableciendo así un precedente de que un monarca inglés no puede gobernar sin el consentimiento del Parlamento, que todavía se confirma hoy. El Parlamento es el que le tiene que autorizar al rey a ser rey.
Bien, ¿cómo muere Oliver Cromwell? Se cree que Cromwell sufría de cálculos renales y hacia 1658 Cromwell va teniendo infecciones urinarias, piedras y entra en un claro declive y muere a la edad de 59 años el 3 de septiembre del año 1658. Por cierto, este también fue el aniversario de las victorias de Rochester y de la ciudad escocesa de Dunbar durante la campaña escocesa de los años 1650 y 1651. Se cree que la muerte de Cromwell fue causada por una septicemia provocada por la infección, aunque en su dolor después de la muerte de su hija favorita Elizabeth, parece que fue un cáncer sin duda lo que contribuyó a su rápido declive. Tanto Cromwell como su hija Elizabeth recibieron una ceremonia elaborada de funeral. El funeral de Cromwell se pasó en el del rey Jaime I y le enterraron en un nicho en la recién creada capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster. Después de la muerte de Cromwell, su hijo Richard lo sucedió para convertirse en Lord Protector. Sin embargo, Richard carecía del poder político y militar de su padre y su renuncia forzada en mayo de 1659 puso fin efectivamente al protectorado. Y la falta de un liderazgo claro de la Commonwealth, de la Mancomunidad, llevó a la restauración del Parlamento y de la monarquía en el año 1660 bajo el rey Carlos II. El 30 de enero de 1661, el cuerpo de Oliver Cromwell, junto con el de John Wadsworth, presidente del Tribunal Superior de Justicia para el juicio del rey Carlos I, y Enrique Ireton, yerno de Cromwell y general del ejército parlamentario durante la Guerra Civil Inglesa, fueron retirados de la abadía de Westminster para ser juzgados póstumamente por alta traición y ejecutados. De una manera simbólica, porque estaban muertos, pero los querían colgar de la horca. Y esta fecha simbólica fue elegida para coincidir con la ejecución de Carlos I 12 años antes. Los tres cuerpos fueron colgados en la Tyburn, horca de cadenas, antes de ser decapitados al atardecer, y los cuerpos fueron arrojados a una tumba común y las cabezas fueron exhibidas en una pica de 20 pies en Westminster Hall, donde permanecieron hasta el año 1685, cuando una tormenta hizo que la pica se rompiera lanzando las cabezas al suelo. Pero ahí se estaban para escarmiento de los republicanos, decían los regalistas. Inusualmente, en el momento de la ejecución de Carlos I, Cromwell había permitido que la cabeza del rey fuera cosida de nuevo a su cuerpo para permitir que su familia presentara sus últimos respetos al cadáver. Y la propia cabeza de Cromwell fue encontrada por un soldado que la escondió en una chimenea. Esto es un misterio, esto es una auténtica película. Y en su lecho de muerte legó la reliquia a su hija. Y en 1710 la cabeza apareció en el Freak Show, escrito por The Monster Head, la cabeza del monstruo, y durante años la cabeza pasó a través de numerosas manos y el valor fue aumentando con cada transacción hasta que un tal Dr. Wilkinson la compró. Y la cabeza fue ofrecida por la familia Wilkinson a su alma mater, Sidney Sussex College, en 1960, cuando se le dio un entierro digno en un lugar secreto de los terrenos de la universidad. Se dice que la hija de Cromwell, Elizabeth, su supuesta hija favorita, había utilizado su influencia sobre su padre para buscar misericordia para varios conspiradores realistas y prisioneros durante la Guerra Civil. Y se cree también que sus intercesiones en nombre de los realistas fueron tomadas en cuenta cuando la mayoría de los cromwellianos fueron retirados de la abadía de Westminster
porque su cuerpo no fue exhumado durante la restauración, aunque el último lugar de descanso en la bóveda de Cromwell, en la bóveda me refiero en el nicho de Cromwell, se comparte ahora por los descendientes ilegítimos de Carlos II. Ya veis qué final tenían muchas de las aventuras regalistas y de los restauradores republicanos. A pesar de su muerte hace más de 350 años, hasta el día de hoy, Cromwell en los ingleses continúa provocando una fuerte reacción desde su papel significativo en un periodo dramático y turbulento de la historia británica. Ha impulsado numerosos monumentos, películas, programas de televisión, de radio, y ha sido ampliamente referenciado en todo lo que es la cultura popular, desde ser la palabra clave para advertir de una inminente invasión alemana de Inglaterra en 1940, van a hacer la operación Oliver Cromwell, hasta la historia de Oliver Cromwell de los Montefiascon de 1989, y siempre se ha tenido un poco de recelo. A sugerencia de vuestro Churchill quiso que un acorazado británico se llamara Oliver Cromwell, pero cuando llegó al almirantazgo y lo tenía que apoyar la Casa Real, tenía que tener la aprobación real, curiosamente dijeron, no, mira, elegir otro nombre, que tenemos muchos reyes y muchos almirantes. Y con la muerte de Cromwell llegó la restauración, con Carlos II Estuardo. Carlos II por sobrenombre el monarca feliz, nacido en el 29 de mayo de 1630 en Londres y murió el 6 de febrero del año 1685 también en Londres. Fue rey de Gran Bretaña y Irlanda desde 1660 a 1685, que fue restaurado al trono después de los años de exilio durante la Mancomunidad. Los años de su reinado son conocidos en la historia de Inglaterra como el denominado periodo de la Restauración. Su adaptabilidad política y su conocimiento de las personas le permitieron, y también las dificultades en las que había vivido, le permitieron guiar a su país a través de las convulsiones de luchas entre anglicanos, católicos y disidentes que, como hemos visto, estaban todos durante la Mancomunidad, durante la República de Cromwell, habían creado supuestamente estaban todos permitidos, pero estaban todos enfrentados, algunos estaban más permitidos, otros estaban más perseguidos, entonces era una situación muy convulsa. Carlos II era el hijo mayor vivo de Carlos I y de Henrietta María de Francia, y nació en el Palacio de St. James, en Londres, palacio que todavía queda en pie, y es desde donde se anuncia por unos heraldos cuando muere un rey, que sale ahí con las trompetas. Y sus primeros años no fueron nada notables. Antes de los 20 años su educación convencional había sido eclipsada totalmente por las duras lecciones de la derrota en la guerra civil contra los puritanos y el Parlamento, y el posterior aislamiento y pobreza en el que tuvo que vivir. Y así Carlos emergió en una madurez precoz, tal vez algo cínica, autoindulgente, que cometiera errores se los perdonaba a todos, y experta en todo tipo de evasiones morales que le hacían hacer una vida cómoda incluso en la adversidad. Si algo salía mal, decía, pues a otra cosa y a lo siguiente. Pero aunque los primeros años de disipación han empañado el romance de muchas de sus aventuras con el pueblo y con amantes y con caballeros que le llevaban a todo tipo de realidades de juego, de mujeres y de bebida, no todas las acciones realmente son desacreditables. Trató de luchar en las batallas de su padre en el oeste de Inglaterra en 1645 y se resistió a los intentos de su madre y de su hermana Henrietta Anne
de convertirlo al catolicismo y permaneció abiertamente leal a su fe protestante. En 1648 hizo esfuerzos extenuantes para salvar a su padre, y cuando después de la ejecución de Carlos I en 1649 fue proclamado Carlos II por los escoceses, desafiando a la República Inglesa, estaba dispuesto a ir a Escocia y a tragarse el estricto pacto presbiteriano, anticatólico y antianglicano como el precio de lo que era esta alianza. Pero el sacrificio de amigos y principios fue inútil y lo dejó profundamente amargado. El ejército escocés fue derrotado por los ingleses bajo Oliver Cromwell en Dunbar en septiembre de 1650, y en el año 1651 la invasión de Carlos de Inglaterra terminó con la derrota de Rochester, y el joven rey se convirtió en un fugitivo perseguido a través de Inglaterra durante 40 días, pero protegido por un puñado de leales súbditos hasta que pudo escapar a Francia en octubre de 1641. Sin embargo, su seguridad no tenía como comodidad. Era un indigente y sin amigos, incapaz de ejercer presión contra Inglaterra, cada vez más poderosa. Y Francia y las Provincias Unidas holandesas fueron cerradas a él por la diplomacia de Cromwell, y se dirigió a España con idea de concluir un tratado en abril de 1655, porque éramos siempre el enemigo que apoyaba a todo tipo de cuestiones. Convenció a su hermano James para que renunciara a su mando en el ejército francés y le dio algunos regimientos de las tropas anglo-irlandesas en el servicio español. Pero la pobreza condenó a este núcleo de un ejército realista a la más absoluta impotencia. Los príncipes europeos se interesaron poco por Carlos II y su causa, y las ofertas de matrimonio fueron rechazadas. Incluso la muerte de Cromwell hizo poco para mejorar sus perspectivas, pero George Monk, uno de los principales generales de Cromwell, se dio cuenta que bajo los sucesores de Cromwell el país estaba en peligro de ser destrozado, y con su formidable ejército creó la situación favorable para la restauración de Carlos en 1660. La mayoría de los ingleses ahora estaban a favor de regreso a una monarquía estable y legítima. Y aunque sabían más de los vicios de Carlos II que de las virtudes, estas virtudes habían sido evitadas bajo la influencia constante de su principal asesor, Richard Heyde. En cualquier compromiso que fuera a perjudicar a la religión y a los principios constitucionales, que Hyde, el primer conde de Clarendon, le dijo: si quieres volver, recoge la herencia de Cromwell, recoge el apoyo de sus militares, no te metas en religión, respétala en la medida que pueda y respeta los derechos constitucionales. Este fue el final de Cromwell. Esta fue la llegada de Carlos II, que seguiremos narrando y contando en Historia con Sentido. Hasta aquí un día más, Juan Carlos González, encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia.